Pues, muchas gracias, Ricardo, por la invitación y por la apertura. Y bueno, yo estoy muy contento de estar aquí con todas ustedes para compartir esta temática que el día de hoy nos reúne aquí en este espacio como parte de estas actividades que ya Ricardo hizo el favor de comentar. Y bueno, si no tienen algo adicional que podamos como compartir a manera de introducción, podría yo proceder a la presentación que preparé para la plática del día de hoy y en el sentido que podamos ir platicando conforme se va desarrollando esta charla y hacia el final de la misma, al finalizar yo de presentar estas diapositivas, quizá podamos comentar estos elementos generales que mencionaste ahora en la presentación. Claro que sí, te agradezco mucho y damos comienzo, doctor. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todas y todos por asistir a esta plática que lleva por título La emergencia ambiental en Morelos, entre el desarrollo y la catástrofe. Como vemos, tenemos como objetivo de esta plática hablar acerca de una situación de alto riesgo, una situación de alta vulnerabilidad por la que estamos nosotros atravesando en la entidad, en tanto que somos habitantes de este bello estado, somos muchos de ustedes seguramente nacieron en alguno de los 36 municipios de la entidad. Otros, como yo, quizá llegaron en algún momento de su vida personal a vivir en este territorio, ¿no? Pero más allá de si somos morelenses por nacimiento o morelenses por circunstancias de la vida, pues podemos tener cierta cercanía y también podemos tener cierto cariño por nuestro estado y por lo tanto conocer y poder tomar cartas sobre el asunto, este papel que juega hoy en día el tema de lo ambiental como uno de los grandes problemas que tiene el estado de Morelos, pues es algo no solamente necesario, sino también algo urgente, como vamos a ver, dado el avance de ciertos problemas que a nivel de la urbanización y de la industrialización del estado de Morelos, pues se han generado como un efecto de los procesos de urbanización y de industrialización, teniendo como consecuencias grandes problemas en el ambiente. Es así que esta plática yo le puse como objetivo exponerles a ustedes los elementos tanto de dimensiones urbanas como industriales que permitan generar conciencia acerca de los peligros que enfrenta hoy el estado de Morelos en referencia a estos procesos que forman parte del día a día de quienes vivimos en la entidad y que se han traducido en elementos de emergencia ambiental, lo cual no solamente genera altos riesgos, altos peligros, sino también genera una gran incertidumbre que en el futuro inmediato pues tenemos como diversas problemáticas, tanto en materia hídrica como en materia ecológica y que bueno, al final de cuentas, más allá de este diagnóstico preocupante, tenemos que voltear a ver las alternativas, ¿no? Alternativas que es responsabilidad no solamente de las autoridades, sino también de la sociedad civil y como parte de esta sociedad civil están aquellas empresas que tienen algún tipo de preocupación por la seguridad ambiental y social de las comunidades, sobre todo de las comunidades que han sido afectadas por estos procesos. La plática la voy a dividir en tres partes. Primero, platicar un poco acerca de esta emergencia ambiental por la que atraviesa el estado de Morelos, en donde vamos a ver cuáles han sido los procesos históricos en los cuales pues, se ha configurado este problema, no solamente en materia de la seguridad hídrica, sino también en materia de la contaminación del aire, de la contaminación del suelo, ¿no? y diversos problemas de esta naturaleza, lo cual pues, nos permitirá entender cómo el futuro que como morelenses y como personas que habitamos en Morelos tenemos frente a nosotros es un problema
de un escenario futuro muy incierto. Hay una gran incertidumbre que como habitantes del estado de Morelos tenemos sobre nuestros hombros, en tanto que varias dimensiones ambientales, o mejor dicho, varias dimensiones socioambientales, pues están puestas en peligro hoy en día o por lo menos están puestas en suspenso. Pero como les decía, este diagnóstico de los problemas que hay actualmente y de las tendencias hacia un futuro que sin sonar alarmista y sin sonar pesimista, pues se parece mucho a la de un escenario de catástrofe ambiental, de sacrificio ambiental. Más allá de este diagnóstico, pues es necesario, como les decía, voltear a ver las alternativas que tenemos en lo inmediato y en un futuro de un largo o mediano alcance para poder salir de esta problemática en la cual hemos sido puestos. Entonces, comencemos a platicar un poco acerca de estos riesgos ambientales por los que atravesamos como comunidad. Todos nosotros, ya sea de primera mano o a través de los relatos que nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, pues nos han contado acerca del estado de Morelos, o también una vez que escuchemos los relatos que nos daban en la primaria o en la secundaria acerca de los balnearios, de la ciudad de la eterna primavera, como era conocida la ciudad de Cuernavaca, pues podemos nosotros recordar toda esta riqueza natural que caracterizaban los paisajes de la entidad, no solamente los ojos de agua que hay en los manantiales, los ríos, las barrancas, todo el sistema de cascadas que hay hacia el sur de la entidad, ¿no? Toda la red de balnearios que hoy en día pues son parte del destino turístico, tanto de la población del estado de Morelos, pero también y sobre todo de la población que proviene tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, pues bueno, forma parte de esta riqueza ambiental que históricamente había caracterizado al Estado de Morelos. Desafortunadamente, esta riqueza, pues conforme se va desarrollando diversos procesos económicos en la entidad, pues termina siendo solamente un relato presente en la memoria de las generaciones del pasado, y bueno, las nuevas generaciones ya no tienen muchas veces la oportunidad de conocer de primera mano estas riquezas, ¿no? El estado de Morelos no solamente es conocido, o la importancia del estado de Morelos no solamente va respecto a esta riqueza hídrica o esta riqueza ambiental que históricamente la había caracterizado, sino tiene una importancia geográfica muy peculiar que quizá ningún otro estado del centro del país pueda tener. Primero, somos una entidad que colinda con uno de los principales polos de desarrollo económico del centro del país, que es la Ciudad de México, o si lo queremos ver a una escala más amplia, tenemos a toda la zona metropolitana del Valle de México que se despliega hacia el norte del estado de Morelos, con lo cual guardamos una posición geográfica estratégica para el flujo, tanto para el flujo de personas, pero sobre todo para el flujo de mercancías que se producen en los parques industriales de Toluca, de Puebla o de Tlaxcala, incluso de Hidalgo, de Querétaro, y que van a parar hacia los puertos del Pacífico o hacia los puertos del Golfo de México, con lo cual el estado de Morelos es un polo de atracción, tanto de inversión económica, de tipo industrial, de tipo comercial, pero también de desarrollo inmobiliario, de desarrollo de actividades turísticas y como un polo de desarrollo de las dinámicas demográficas en el centro del país. Es por eso que tenemos que entender que a pesar de no tener una superficie territorial tan grande como la del Estado de México, como la de Puebla o como la de Hidalgo, por mencionar algunas entidades que coronan a la Ciudad de México, el estado de Morelos guarda una importancia territorial muy importante por este flujo de mercancías, este flujo de turistas, este flujo de personas, pero también por ser un punto de interconexión con los puertos de Acapulco, de Veracruz y de Lázaro Cárdenas, que es el punto de conexión de México con el mercado internacional, con los mercados
de Estados Unidos, de Europa y de Asia. Entonces estamos nosotros hablando de un territorio estratégico para el desarrollo económico de México. Esto pues también explica cómo y por qué en las últimas décadas el estado de Morelos se ha convertido en un espacio tanto de inversión de diversos capitales nacionales, pero sobre todo transnacionales, capitales extranjeros, que buscan producir sus diversos productos o generar sus diversos servicios a partir de la utilización de los recursos hídricos y naturales de la entidad, pero también, desafortunadamente, por los propios procesos de crecimiento de la zona metropolitana del Valle de México, el territorio del estado de Morelos ha sido un pilar de los procesos de especulación inmobiliaria y de especulación con los recursos naturales, especialmente el agua, que ha servido como una de las grandes ventajas comparativas para atraer la inversión de capitales, por ejemplo, de la industria automotriz, que antes estaban presentes en Puebla, Tlaxcala o Querétaro y que ahora son atraídos hacia el oriente y el poniente del estado de Morelos para poder seguir sus diversos procesos productivos. Estas tendencias, tanto demográficas como económicas y de especulación del territorio morelense, se han traducido en procesos de urbanización del territorio, una urbanización que no corresponde necesariamente con los intereses de hábitat de la población, sino que más bien corresponden a los intereses de las grandes empresas inmobiliarias, corresponde también a los intereses de grandes grupos de poder que se han emplazado en el estado de Morelos y que han terminado por producir un tipo de ciudad que por la forma en cómo está construida, por el tipo de infraestructura que se desarrolla a partir de la construcción de estos núcleos urbanos, por toda la red de servicios públicos, de vías de comunicación que se generan a partir del tipo de ciudad que se ha producido en el estado de Morelos, vemos crearse una gran mancha urbana que podemos nosotros clasificar en 4 regiones de urbanización que, insisto, es una urbanización desregulada, es una urbanización desaforada del territorio. En la parte norte, nosotros tenemos a la región de los Altos de Morelos. Esta región está conformada por los municipios de Tepoztlán, Tlanepantla, Totolapan y Tlayacapan. Sobre todo, esta región está liderada por los procesos de una economía más centrada en el turismo y también un tipo de urbanización de tipo residencial, sobre todo para gente que quiere tener una casa de descanso los fines de semana, más allá de gente que tenga la intención de mudarse a estos municipios para poder desarrollar su actividad económica y su vida cotidiana a lo largo de la semana. La región oriente, que es la región urbana de Cuautla, está conformada por los municipios de Yautepec, Yatatlaucan, Yecapixtla, Cuautla, Ayala, Temuac, Ocuituco, Tetela de Volcán, Zacualpan de Amilpas y Jantetelco. Estos municipios, que enmarcados en esta región, se van entre desarrollar actividades de tipo agrícola o agroindustrial, sobre todo los municipios que están en la parte norte de la región, ¿no? En la parte centro vemos cómo hay una tendencia hacia la terciarización de la actividad económica. Muchas de las personas que residen de manera cotidiana en los municipios de Yautepec, Cuautla, Ayala, Yecapixtla, incluso de Atatlaucan, se dedican al sector terciario, la actividad de servicios, ya sea en estos municipios o estableciendo un puente económico con los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temisco y Xochitepec, que forman parte de la región urbana en Cuernavaca. La región sur, la región de Jojutla, está formada por los municipios de Tlaltizapán de Zapata, Zacatepec, Jojutla y Puente de Ixtla. Estos municipios que vemos entrecruzarse ya como lo que pueden ser
regiones urbanas o que tienden hacia una urbanización acelerada y desaforada del territorio, ha llegado hasta el punto no solamente de ser grandes manchas urbanas que se van extendiendo sobre el territorio, sino vemos conformarse, lo vemos conformarse en una serie de corredores urbanos. El corredor en la parte norte, que es el corredor de Cuernavaca, Cuautla y Yecapixtla, que ustedes lo pueden ver en color rojo, es un circuito de caminos, de carreteras que van interconectando las manchas urbanas de Cuautla, de Tepoztlán, de Yecapixtla, ¿no? Y que esto tiende hacia, y de Cuautla también, y que esto tiende hacia la conformación de un circuito de intercambio tanto demográfico, de trabajadores y de mercancías, y por lo tanto un circuito también de recursos naturales, porque lo que transportan los camiones no solamente son mercancías, no solamente son personas que se mueven por estos caminos de una ciudad a otra en sus automóviles o en los camiones que cotidianamente toman para ir a sus puestos de trabajo, sino que, por ejemplo, en el caso de las mercancías, que salen de un parque industrial a otro o que atraviesan por este corredor, en realidad son productos cuya materia prima puede ser madera, puede ser mineral, puede ser agua que es explotada de los yacimientos naturales de la entidad. Lo mismo sucede con el corredor urbano de Tepoztlán, Cuernavaca y Jojutla, que es este corredor que vemos en color amarillo. Es un corredor que se va entretejiendo a manera de una mancha urbana en la cual se van articulando los diversos procesos de urbanización del territorio. En la parte oriente vemos este corredor de Tetela de Volcán hacia Jonacatepec, en donde se articulan diversos procesos tanto comerciales como demográficos. Y bueno, en la parte centro del estado vemos un corredor urbano que hay entre el municipio de Tlanepantla, Cuautla y Ayala. En estos procesos tanto de urbanización, se acompañan a su vez por procesos de industrialización, donde a pesar de los diversos eventos históricos que ha habido en nuestra entidad por intentar desarrollar la vocación industrial en el estado de Morelos, desafortunadamente, pues no se ha logrado generar este impulso general de alto desarrollo industrial en la entidad. Vemos solamente algunos parques industriales que han logrado tanto desarrollarse como pocos se han logrado consolidar, siendo quizá los más emblemáticos de la entidad el Parque Industrial de la Ciudad del Valle de Cuernavaca, CIVAC, el Parque Industrial del Burlington en Yecapixtla, el Parque Industrial de Cuautla en Ayala, y en menor medida el Parque Industrial de Ciudad de la Confección, el Parque Industrial de Emiliano Zapata y el Parque Científico y Tecnológico de Innovacid en Xochitepec. A pesar de este bajo desarrollo industrial que ha tenido este sector en la entidad y como una expresión directa de los procesos de urbanización del territorio, vemos que la gran problemática urbano e industrial que hay en la entidad no está presente por ahora en toda la entidad, aunque sí es una tendencia hacia el futuro, sino sobre todo se ubica en la región norte. Hay un arco que se hace entre los municipios de Cuautla, Tepoztlán, Yautepec, Cuernavaca, Temisco, ¿no? En donde todo este arco vemos concentrarse no solamente las manchas urbanas, que son los polos de alta densidad demográfica y de servicios urbanos de alto peso ecológico, sino también vemos confluir diversos actores del sector industrial. Esta zona, que está dentro del perímetro que ustedes ven en línea morada, puede ser considerada como un peligro de alto riesgo ambiental y sanitario por los altos procesos de urbanización que hay en este espacio, por la falta de regulación en la generación de residuos sólidos por este sector
urbano, pero también por el peso ecológico que tiene la industria que se desarrolla en estos municipios, ¿no? Este corredor urbano e industrial que se genera en la entidad se tiene que ver no solamente con unos ojos críticos en referencia a los procesos de urbanización y de industrialización, ¿no?, que forman parte de discursos desarrollistas que se han impulsado en la entidad, sino también se tienen que observar a partir de los corredores de escasez hídrica que se ha producido como efecto de estos procesos de urbanización y de industrialización del territorio, donde podemos ver cómo en estos corredores de escasez hídrica pues se han generado zonas de nula disponibilidad de agua, zonas de alta escasez de los recursos hídricos, en donde uno de los efectos más visibles pues es la falta de una dotación continua y sistemática de agua. Para todos nosotros, los habitantes del estado de Morelos, no es extraño, por ejemplo, una práctica que llevan a cabo los sistemas operadores de agua potable, que son las prácticas de dotación por tandeo, ¿no? Es decir, la dotación de agua potable en ciertos días de la semana, en un horario determinado, y que, bueno, además de ser un problema práctico, el tener que diseñar estrategias de almacenaje, o estar ahí atentos al momento de que el agua sea suministrada por estos servicios para poder ya sea llenar cisternas o tinacos o tambos para poder apartar el agua necesaria para las actividades domésticas. Esta dotación por tandeo representa una violación al derecho humano al agua en el que están cayendo los sistemas operadores de agua potable y los municipios, las autoridades municipales que convalidan este tipo de prácticas, cuando pueden haber otras estrategias para garantizar un acceso al vital líquido. Esto pues no solamente genera malestar en la población, sino que desarrolla también diversas zonas de conflictividad por el agua, de conflictos por el agua, por acceso a una cantidad y una calidad de agua suficiente. Si bien se nos ha anunciado que en el futuro las grandes guerras de la humanidad no serán guerras por tierra, no serán guerras económicas, no serán guerras por petróleo, sino serán guerras por el agua. Esto para la realidad, no solamente de los habitantes del estado de Morelos, sino para gran parte de la población de México, pues ya no es algo que está en los libros, en las historias de ciencia ficción o en los análisis de teóricos que ven escenarios a futuro, sino forman parte ya de una cotidianidad preocupante para mucha gente que vivimos en el estado de Morelos, los conflictos por el acceso a una cantidad y calidad de agua que esté acorde a nuestras necesidades hídricas. Además, han dado pie a mercados clandestinos o irregulares de agua, como puede ser la dotación a través de los camiones pipa, es decir, camiones que forman parte de particulares, muchas veces organizados de manera no regulada por las autoridades municipales y que extraen en puntos clandestinos de cuerpos superficiales de agua o de pozos que ellos mismos perforan, pues van extrayendo altas cantidades de recurso hídrico, lo cual representa un problema no solamente en términos regulatorios, sino también puede ser un problema en términos sanitarios, porque estos puntos de extracción clandestina o irregular de agua por los sistemas de dotación de camiones pipa, pues pueden estar extrayendo agua contaminada con metales pesados, agua contaminada con materia fecal, agua contaminada con algún fármaco o con alguna otra sustancia química que no estén ellos regulando, en tanto que no tienen plantas potabilizadoras o no tienen plantas de tratamiento para poder garantizar que el agua que nos están suministrando sea un agua de alta calidad y que además esto representan procesos de privatización de servicios de dotación de agua. Ya no es el municipio, ya no es el gobierno estatal
que está suministrando a la población de estos recursos hídricos, sino ahora son particulares, es el capital privado que a pequeña o mediana escala pues van controlando los mercados de agua en la entidad y que bueno, ellos terminan generando una asignación del costo económico para las familias de cuánto vale una pipa, cuánto vale la entrega de garrafones a las familias, etc. Esto es un problema que se ve acompañado también de una falta de mantenimiento al sistema de dotación de agua potable, de una falta de alcantarillado y de drenaje que no es limitativo a uno o a dos municipios, sino que la totalidad de municipios del estado de Morelos pues tienen problemas de esta naturaleza, lo cual se ve acompañado por procesos de contaminación de las barrancas, contaminación por la generación de residuos sólidos en toda la red de basureros clandestinos y de rellenos sanitarios municipales que tupen virulentamente a la entidad y que además tienen que verse acompañados de los procesos de contaminación de alta toxicidad que se generan a partir de la falta de regulación en el vertimiento de residuos por algunas empresas, sobre todo de la industria textil o de la industria automotriz y farmacéutica en los parques industriales de Cibac o en los parques industriales de Cuautla. Esto pues también se ha traducido en la generación de diversas zonas de justicia ambiental, diversas zonas de problemas epidemiológicos y también en la cada vez más alarmante emergencia de conflictos socioambientales en relación al recurso hídrico. Esta situación que digamos forma parte del proceso y forma parte del escenario que actualmente tenemos como morelense, se tiene que ver además desde la perspectiva de las tendencias destructivas que en términos ambientales, sociales, económicos y sanitarios amenazan hoy día con desarrollarse o con consolidarse en nuestra entidad. El primero de ellos es el proyecto Integral Morelos. Quizá ustedes han oído hablar de la central termoeléctrica de ciclo combinado que se ha construido en la comunidad de Huesca, al oriente de la entidad, o del gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala y Puebla y que viene a parar también a esta comunidad de Morelos, ¿no? Y que además, como una tercera infraestructura que forma parte de este proyecto Integral Morelos, pues hay un acueducto que toma las aguas del río Cuautla para llevarlas hacia las turbinas generadoras de energía de esta central termoeléctrica de ciclo combinado que funciona con gas natural que es importado de los yacimientos petroleros los yacimientos de gas natural del sur de Estados Unidos, un gas que se obtiene mediante el fracking, una actividad extractiva de alto peso ecológico y de alto impacto en términos sanitarios para la población de aquellas comunidades donde se extrae gas de esta naturaleza mediante esta técnica. Estas tres mega infraestructuras que forman parte del proyecto Integral Morelos, pues son construidas por los capitales españoles de Abengoa, Elecnor y Enagás, que junto con la Comisión Federal de Electricidad han generado un discurso desarrollista en la zona centro del país, queriendo sacar adelante este proyecto de generación de energía bajo el discurso de la seguridad y la soberanía energética. Si bien la soberanía energética es un elemento a considerar como necesario para el desarrollo económico de nuestro país, esta forma de conseguirlo mediante la inversión de capitales extranjeros y mediante la dependencia energética del recurso natural del gas shale que es importado de Estados Unidos, pues difícilmente se podría conseguir. Lo mismo sucede con el argumento de la seguridad energética, porque
Cuando hablamos de la necesidad de hacer que el estado de Morelos sea soberano en términos de energía y que por lo tanto tenga una autosuficiencia energética, pues en realidad hay que voltear a ver los propios discursos oficiales del director de la Comisión Federal de Electricidad, quien a veces dice que Morelos es autosuficiente en función de la producción de energía, a la mañana siguiente dice que no hay tal autosuficiencia, pero más allá de si sí hay o no hay tal autosuficiencia, pues en realidad es que se va generando cierta desconfianza y una gran incertidumbre acerca de si se requiere tanta energía como la que se va a producir en esta central termoeléctrica de ciclo combinado. En realidad, en términos del consumo doméstico, no se requiere esa gran cantidad de energía que se va a producir. ¿Quiénes van a ser los grandes consumidores de esa energía? Va a ser el sector industrial, dedicado sobre todo a la industria automotriz, que amenaza con emplazarse en el estado de Morelos una vez que han acabado con la riqueza hídrica de Puebla y de Tlaxcala, que en Querétaro también están llegando ya a un pico hídrico y que voltean a ver con unos ojos pues que debemos nosotros desconfiar esa mirada que han puesto al estado de Morelos y a la riqueza hídrica que hay que presuntamente hay en nuestra entidad, que en realidad pues son cuestiones más ligadas a la especulación hídrica que a una cantidad real de este vital líquido. Para el estado de Morelos, el proyecto Integral Morelos, pues tiene una importancia en referencia al peso ecológico mucho mayor que para los estados de Tlaxcala y de Puebla, que son las otras entidades por las cuales atraviesan, en este caso, el gasoducto, porque es en el estado de Morelos, principalmente en el municipio de Yecapixtla, donde convergen las tres grandes megainfraestructuras que forman parte del proyecto Integral Morelos, con lo cual los costos ecológicos, sociales y sanitarios que se deriven de la entrada en funcionamiento de estas tres megainfraestructuras, pues son tres elementos a considerarse como un elemento a preocuparnos que se lleven a cabo la concreción de estas megainfraestructuras, ¿no? Sobre todo para los municipios de Cuautla, Ayala y Yecapixtla, que son donde convergen estas megainfraestructuras, pero además para el resto de municipios que colindan con estos tres municipios, el proyecto Integral Morelos representa un problema porque, por decirlo de una manera directa, representa la vanguardia de un proceso de desarrollo de infraestructura urbana, de comercial y de tipo de servicios que apuntalan los procesos de industrialización y urbanización desregulada y desaforada del territorio. Por lo tanto, tanto las relaciones sociales como las relaciones económicas que se tiendan a desarrollar en la entidad a partir del proyecto Integral Morelos, pues va a ser un tipo de desarrollo económico que va a privilegiar los procesos de descampesinización del oriente de la entidad y un proceso de proletarización de la población morelense, con lo cual pues vamos a ver no solamente convalidar prácticas de despojo a la población campesina, sino también vamos a ver cómo se van a generar escenarios de sobreexplotación de la población en términos económicos, pero también una sobreexplotación y contaminación de la riqueza ambiental de la entidad, tanto por los procesos de urbanización como los procesos de violación de los usos de suelo, de deforestación, de pavimentación y de pérdida de biodiversidad que hay en la entidad, y que esto, sobre todo a partir de la actividad que hay detrás de la central termoeléctrica de ciclo combinado que se ha construido en la comunidad de Huesca, en el municipio de Yecapixtla, pues representa una gran amenaza en función de la sobreexplotación y de la contaminación de los recursos hídricos subterráneos y superficiales que hay en la entidad. El problema está no solamente en el peso ecológico que tenga
en sí misma esta central termoeléctrica de ciclo combinado, sino también está en que la región en la cual se emplaza, la región oriente de Morelos, no es viable para la construcción y operación de este tipo de mega infraestructura. No es viable en términos hídricos, porque se está emplazando sobre una región de alta vulnerabilidad hídrica, la capacidad de recarga de los acuíferos, la capacidad de recarga natural de los cuerpos superficiales de agua en el municipio de Yecapixtla y en general en la región oriente del estado de Morelos, pues son capacidades de recarga que se dan en un contexto de crisis hídrica en la entidad, ¿no? Además que en términos críticos, más allá de los procesos de industrialización y de urbanización que se generen en la entidad, pues en realidad Morelos no necesita de la energía que se produzca en la termoeléctrica, pero sí necesita del recurso hídrico tanto para las actividades agrícolas como el propio desarrollo de la vida social en la entidad, ¿no? Yo creo que el gran peligro del proyecto integral Morelos y en especial de la central termoeléctrica de ciclo combinado que se ha construido en Huesca no solamente está en la operación de la termoeléctrica, que ya es de un peso ecológico, de una huella hídrica, de una huella ecológica y de carbono a considerarse, sino que a partir de la entrada en funcionamiento de esta mega infraestructura, pues se van a generar diversos procesos industriales y urbanos de sobreexplotación y contaminación de los cuerpos superficiales y subterráneos de agua. Entonces, la termoeléctrica en Huesca es inviable en términos hídricos, es innecesario en términos energéticos, y por lo tanto, pues se tiene que continuar con los procesos de resistencia y de lucha que buscan detener la entrada en funcionamiento de esta termoeléctrica. De lo contrario, pues estaría dando un golpe final tanto a la vocación agrícola y campesina de la región como a la propia seguridad hídrica y ambiental de la población. Tenemos en la termoeléctrica de Huesca uno de los dos grandes focos rojos que se encienden hoy en día como parte de esta emergencia ambiental que hay en el estado de Morelos. El segundo foco rojo que tenemos nosotros, curiosamente al poniente de la entidad, son los procesos extractivistas que se generan como parte de la megaminería que se impulsa en el estado de Morelos, principalmente el megaproyecto de Esperanza Silver, administrado por la transnacional canadiense de Alamos Gold, que busca extraer metales preciosos del Cerro de Jumil. Este proyecto, forma parte de un contexto nacional de extracción de minerales, tanto de metales preciosos como de metales que se utilizan en diversos procesos productivos, lo cual representa un problema en tanto que el 20% del territorio del estado de Morelos pues, se encuentra actualmente concesionado para la explotación de minas, tanto por parte de capitales norteamericanos, canadienses y australianos, lo cual pues representa diversos escenarios de despojo, pero más allá de este despojo del territorio, representan problemas de contaminación que se derivan de las prácticas irregulares de este proceso, ¿no? Hoy en día el peligro está puesto en el proyecto minero del Cerro de Jumil, en el municipio de Temisco, en donde en una extensión de casi 700 hectáreas, la transnacional de Alamos Gold busca generar la creación de una mal llamada minería sustentable, porque no existe algo así como un proceso minero que sea ambiental y socialmente responsable, ¿no? Hay que voltear a ver los diversos accidentes que la industria minera ha generado tanto en México como en otros países, incluso en minas que han sido operadas por Alamos Gold, esta misma empresa que está detrás del proyecto minero del Cerro de Jumil, y que para la extracción de metales preciosos, por ejemplo el oro, pues se requieren grandes cantidades de recursos hídricos y se generan a la vez una gran cantidad de contaminantes que hay con
producción de lodos como residuos de esta actividad económica, ¿no? Esto pues es un problema porque les digo que Morelos, como parte de esta geopolítica que tiene a nivel del centro del país, pues Morelos representa un mercado muy importante para la extracción de minerales. Es una reserva estratégica para la explotación de recursos mineros muy importantes, lo cual, pues más allá de alegrarnos porque las mineras van a venir a invertir en nuestro estado, ¿no?, bajo discursos de falso desarrollo económico y de supuesta oferta de mercados de trabajo, pues en realidad van a representar una agudización en la emergencia socioambiental que de forma particular se vive en la entidad. Estas dinámicas, tanto del proyecto integral Morelos como de la propia minería, que es el segundo foco rojo que actualmente ya está encendiéndose en el estado de Morelos, se debe ver acompañado de un tercer foco rojo que apenas comienza a anunciarse y que quizá, esperemos que así sea, no logre por mostrar todas las dinámicas de devastación ambiental y de sobreexplotación de la mano de obra en la entidad, que es el de la industria automotriz. Una vez que, gracias a la administración de los gobiernos del PAN y del PRI, hemos llegado a ocupar el tercer lugar a nivel internacional en la generación de vehículos automotores, que más allá de alegrarnos por tener este tercer escaño, por la exportación de automotores, habría que voltear a ver la gran cantidad de recursos hídricos que se requieren para producir un solo automóvil, que va por encima de las 100 toneladas de agua que se requiere para la producción de un solo automóvil. Entonces, si nosotros, como México, formamos parte del o estamos en el tercer sitio a nivel mundial de la exportación de automóviles, pues ya nos imaginamos la gran huella hídrica que tenemos nosotros a cuesta como mexicanos, en especial el estado de Morelos, que para 2011-2012 ya lideraba las exportaciones mundiales de automóviles, sobre todo la empresa de Nissan que está en CIVAC, pues ya lideraba y desplazaba a otros polos de desarrollo automotriz como la Volkswagen en Puebla, Mercedes-Benz en el Estado de México, General Motors en Guanajuato o Chrysler también ubicado en el Estado de México. Este podría ser la tercera alerta que amenaza la seguridad ambiental de la entidad en general, que de encenderse, pues estaríamos ante la generación de un gran problema ambiental y sanitario, como el que hoy en día existen en otras zonas del centro del país, que el secretario de Medio Ambiente ha denominado como los infiernos ambientales. Morelos tiende vertiginosa y preocupantemente a convertirse en una zona de sacrificio ambiental, en una zona de sacrificio de la población a costa de un magro desarrollo económico. Por lo tanto, Morelos peligrosamente está en camino de convertirse en un infierno ambiental y en un infierno también sanitario. Hay que voltear a ver a nuestros propios vecinos, nuestra propia familia, o desafortunadamente nuestra propia casa, y voltemos ver cómo conforme se va desarrollando en estos procesos de urbanización en las últimas 3 o 4 décadas, ¿no?, sobre todo de los años 70 a la fecha, pues vemos también cómo la propia historia familiar o de nuestro vecindario, en función del tipo de enfermedades que van padeciendo nuestras familias, pues también se va complicando, donde no solamente hay enfermos de dengue, enfermos de cólera o enfermos de gripa, sino cada vez hay más enfermos de leucemia, de insuficiencia renal, de algún tipo de enfermedad relacionada con afectaciones cardíacas, hipertensión, diabetes, que estas enfermedades, más allá de estar ligadas a procesos
de consumo de algún tipo de alimento procesado, quimicalizado, está en una relación directa con la presencia de agentes tóxicos y sustancias contaminantes que caracterizan al tipo de industrias que se han emplazado en el estado de Morelos o que amenazan por emplazarse en el estado de Morelos. Por ejemplo, el alto consumo, el alto uso de agroquímicos en la red de invernaderos que hay, por ejemplo, en Temisco, en Jojutla, en Yautepec, ¿no? El tipo de agroquímicos que utiliza la industria farmacéutica o la industria de los alimentos en CIVAC, pues pueden dar cuenta de esta problemática, ¿no? Pero como les decía a un inicio de la conversación, más allá de generar un desasosiego y una desesperanza a partir de este diagnóstico, pues hay que voltear a ver hacia los caminos de acción posibles para poder ir pensando no de manera individual, sino de manera colectiva, de manera en donde cada uno de los miembros de la sociedad civil, gobierno, empresas y los ciudadanos participemos de manera horizontal y democrática en la construcción de alternativas. Por ejemplo, urge replantear en términos del ordenamiento territorial y ecológico de los municipios y del Estado, hacer una agenda urbana y una agenda industrial para que se defina y se redefina el tipo de ciudad que se está construyendo. Ya no podemos seguir construyendo vías de comunicación o tipos de ciudad que sigan privilegiando el uso del automóvil individual. Es necesario voltear a ver las experiencias de otras ciudades, tanto de América Latina como de Europa y de Asia, que han entendido el gran problema que representa seguir privilegiando el uso del automóvil como un único medio de transporte. Se tiene que invertir en servicios de transporte público que sea eficiente, que utilicen energías renovables como una fuente de desplazamiento energético, ¿no? Y para el caso del estado de Morelos, un estado con una vocación agrícola histórica, se tiene que rescatar esta vocación, ¿no? Por eso programas como los que actualmente impulsa el gobierno federal, como el programa de Sembrando Vida, que tiene muchas aristas, que tiene muchos claroscuros, como todo programa de gobierno, pues puede ser una iniciativa interesante, en tanto que más allá de promover el desarrollo urbano en el estado de Morelos, pues quizá valga la pena desarrollar esta vocación agrícola en la entidad, rescatar la vía campesina del desarrollo económico y desde allí buscar restablecer el equilibrio ambiental, social y económico que hay en la entidad, por supuesto de mano de agentes sensibles con esta preocupación, como lo es el sector industrial representado por aquellas empresas que tienen esta sensibilidad. Además, se tienen que impulsar procesos de reforestación en el estado de Morelos. Uno de las grandes esperanzas que hay para la recarga de los mantos acuíferos de la entidad y que incluso una de las grandes estrategias que hay para combatir los escenarios catastróficos que trae consigo la crisis climática es impulsar procesos de reforestación. En la entidad tiene que ser una reforestación pensada, una reforestación diseñada para que sea en los lugares estratégicos y que sea con el tipo de vegetación que hace falta en la entidad y que no se vayan a plantar palmeras en zonas donde no son necesarias, por ejemplo, ¿no? Como ha sido el caso de varias experiencias y campañas de reforestación de administraciones pasadas, donde han generado un desequilibrio mayor que el que han intentado solucionar, ¿no? Esto pasa por crear espacios de democratización de los mecanismos de gestión, administración y manejo de los recursos naturales. Es importante voltear a ver a las comunidades que han sido llevadas hasta un escenario de afectación socioambiental. Se tienen que escuchar sus necesidades y a partir de esas necesidades
acompañarles en los procesos de rescate de la riqueza natural de sus territorios. Solamente así se podría llevar a cabo la construcción de una estrategia horizontal en el rescate de la seguridad hídrica ambiental de la población. Pues eso es lo que yo les quería compartir como parte de mi presentación. Y ahora, pues creo que podríamos tomar unos minutos para poder dialogar y platicar en el ánimo de construir un saber colectivo y bueno, que yo pueda conocer cuáles son sus inquietudes y que bueno, dialoguemos para generar pues un espacio más dinámico que solamente estar atentos a las diapositivas, lo cual les agradezco en primer lugar. Y bueno, ahora voy a dejar de compartir mi pantalla para poderles ver y si pueden prender sus cámaras, si no, no hay ningún problema. También para en el ánimo de que esto sea más directo y un poco menos impersonal de lo que ya lo es de por sí el Zoom. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Manuel. A mí, yo estoy muy interesado en conocer, José Manuel, como gran experto que eres de estos temas, si actualmente tenemos alguna programa, alguna campaña, algún apoyo, ya sea del gobierno municipal o estatal o federal, para que podamos de alguna manera sumarnos, en este caso como empresa, que estamos tratando de crear una conciencia ecológica y que me imagino que crear este tipo de campañas o este tipo de, pues en primer lugar la concientización, ¿no? Lo que estamos haciendo en este momento me parece que es importante, pero sí también creo que es más difícil crearlas de cero que unirnos a algo que ya exista. Entonces, si tú conoces qué esfuerzos o qué campañas existen y de las cuales nos podamos añadir o que nos podamos sumar. Gracias. Gracias, Ricardo. Sí, mira, cada municipio tiene su dependencia de desarrollo sustentable, ¿no? El gobierno en sí mismo tiene su propia Secretaría de Desarrollo Sustentable. Sin embargo, como toda política de gobierno, pues muchas veces tiene que ver con los tiempos administrativos, tanto de la rotación de los nuevos gobiernos como la definición de agendas y pues al final de cuentas con intereses particulares, ¿no? Yo por eso cuando alguna empresa o alguna comunidad pues pregunta como a qué actividad sumarse, ¿no? Yo siempre les recomiendo que más allá de sumarse a las actividades de gobierno, que ya traen su propia agenda, vayan con otro tipo de autoridades o de instituciones de la sociedad, como pueden ser las universidades, ¿no? En el estado de Morelos es interesante el trabajo que hace la Universidad Autónoma del Estado de Morelos mediante la Dirección de Desarrollo Sostenible, ¿no? Esta dirección a cargo del doctor Héctor Sotelo, pues tienen diversos programas de reforestación, de campañas de reciclado en la generación de residuos sólidos, que quizá pueda acompañar muy bien esta iniciativa que ustedes como empresa han tomado. También están diversas asociaciones civiles de compañeros ambientalistas que han diseñado estrategias de reforestación, de rescate de las barrancas, de limpieza tanto de barrancas como de ríos, como la Asociación de Cuerna Ambiental que está en el estado de Morelos, ¿no? Principalmente en el municipio de Cuernavaca. Hay actualmente varias campañas de compañeros que buscan también generar un rescate de las barrancas a partir de la capacitación de promotores ambientales que quizá pueda acompañar este intento que ustedes buscan hacer. Yo creo que además de acercarse a estas instancias, que con gusto yo puedo ponerlos en comunicación con las personas que organizan allí, creo que ustedes pueden ser parte de la vanguardia de una preocupación que desde el sector industrial haya respecto a buscar la seguridad ambiental del estado de Morelos, ¿no?
porque diversas empresas, desafortunadamente, aunque se dan cuenta del problema en el que ellas mismas están, por ejemplo, si quieren utilizar agua para producir sus mercancías, pues ya no cuentan ni con los permisos para la perforación de pozos, ni con los recursos hídricos necesarios para poder dotar sus propios procesos productivos, y entonces tienen que participar en estos mercados de agua de los camiones pipa, ¿no? Y esto representa a la larga pues un problema económico para sus finanzas, ¿no? Yo creo que además de esta dimensión netamente económica, cada vez van a ser más las empresas que, tanto por una convicción moral como una convicción ecológica o incluso por una convicción o una necesidad económica, pues van a tener que incluir dentro de su organigrama, dentro de su esquema de negocios, el tema de lo ambiental, ¿no? Antes, digamos, lo más importante era el consumidor, ¿no? En términos de gestión de empresas. Luego era el propio proceso productivo y la capacitación de los recursos humanos. Luego fue el desarrollo tecnológico como uno de los pilares de las actividades industriales. Hoy en día, el tema de la sustentabilidad y el tema de lo ecológico representa el pilar más importante para las empresas, ¿no? No solamente en cuestión de una identidad ecológica para los consumidores, sino también como un factor de producción a considerarse, ¿no? Entonces, yo así podría comentar tu intervención, y te digo, con gusto les puedo poner en contacto con los compañeros de la Dirección de Desarrollo Sustentable de la UEM, que seguramente pues, estarán interesados en escucharles para generar una sinergia muy importante. Muchas gracias, José Manuel. Ok. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario, una pregunta. Yo no sé si me alcanzan. Ay, perdón. No sé si me alcanzan a escuchar. Sí. Ay. Tengo muy mal audio. Yo creo que mejor lo escribo. A ver, permíteme tantito. ¿Me escuchas? Sí te escucho, pero se rebota un poco el audio. Quizás si bajas el volumen. Ah, sí, ya te escucho. Ah, ok, perfecto. Apagamos la del padre Abel como estamos juntos. Entonces, bueno, aquí, dos cosas importantes. Yo creo que también aquí es la falta de conocimiento. Tú mencionabas un poquito sobre lo que era Huesca, ¿cierto? Y nosotros como parroquia, hemos como que dado más información sobre esto, y muchos de nosotros no conocemos la problemática de Huesca. Lo que tú comentabas en un ratito era que a lo mejor no es ni tan necesario para el estado de Morelos, ¿no? Y a mucha gente cuando hacemos el sondeo les preguntamos, ¿sabes qué? ¿Sabe lo que es? Ah, pues está muy bien, es un proyecto que va a dejar beneficios a Morelos. También revertir la información, pues es importante, pero aquí de forma individual, ¿no? Porque de repente, pues si decimos, sí es Huesca, pues es un proyecto, pero ignoramos qué hay de atrás de un proyecto. Lo que tú decías, lo del proyecto de Sembrando Vida, pues también hay algo detrás de ellos que no todo es maravilla para el campo, ¿no? También los agroquímicos que tú mencionabas, pues son importantes, ¿no? Y muchos de nosotros, te hablo de los chavos de 20 a 40 años, a veces ignoramos esa problemática que tendríamos que nosotros, pues más que nada, retroalimentarnos para podérselo dar a los chiquillos, que nosotros como parroquia trabajamos mucho con los niños para dar esta información, pero más precisa. Por eso nosotros, a nombre del Padre Abel, te agradecemos muchísimo esta información, y no lo conozco al señor Richard hasta ahorita por pantalla. Y pues esa es una de las preocupaciones del Padre Abel, ¿no? Dar a conocer, porque muchos de nosotros carecemos de esa información. Y lo que tú mencionabas son 3 puntos súper importantes, ¿no? Lo que hacen a favor las empresas y lo que nos destruyen ocultamente, ¿no? Lo que ellos hacen y que sí saben, lo que tú mencionabas, que sí saben cuál es el problema, pero no lo quieren ver o les da miedo dar a conocer o enfrentarse a la nueva problemática que atravesamos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí es importante
dar mucho más información, como más precisa. Lo que tú nos estabas diciendo, pues sí, es alarmante, ¿no? Es alarmante el saber que hay un megaproyecto y que yo ya tuve la oportunidad de ir ahí y que bueno, la enfermedad que alcanzó a los niños, ¿no? Ya llevan 10 años en esta lucha, incluso apenas la cumplieron o están a punto de cumplir 10 años en esta lucha. ¿Y cuántos niños se quedaron con problemas de auditivos, ¿no? O sea, ¿por qué tan alto es este ruido? Y que ni siquiera sabemos, ¿no? Que a corto plazo sí lastima un megaproyecto que desconocemos y que todos dijimos, ah, sí, es un proyecto grande, así firme, ¿no? Sí aceptan. Pero a veces firmamos o decimos que sí sin conocer la magnitud o lo que hay detrás de un proyecto. Entonces, pues también eso es súper, súper importante, que nosotros estemos activos a dar más información, pero precisa, realmente lo que está pasando, ¿o no? Y lo que decías de los campos, pues sí, obviamente que a nosotros nos interesa mucho, incluso estamos organizando una jornada de plantación de árboles, pero también tenemos que informarnos, ¿no? ¿Qué tipo de árbol es viable? Porque no nada más es plantar por plantar, lo que tú decías, que de repente sale contraproducente, ¿no? Entonces, también eso es informarnos, ¿no? Si tú vas a hacer algo por la ecología, infórmate y ver de qué manera no eches a perder el trabajo o canses o te desgastes sin tener pues, un éxito, como así lo queremos ver, ¿no? Claro, sí. Pues el problema es muy complejo y por lo tanto pues hay que diseñar una estrategia tanto de diagnóstico como de acción, ¿no? Porque pareciera muchas veces que las personas que estamos como en este camino de defensa del ambiente, pues somos estos radicales que se oponen al desarrollo, ¿no? Pero en realidad pues hay que ver los matices de estos discursos y por ejemplo, si se llegase a comprobar que Morelos requiere de esta cantidad de energía, bueno, se puede producir con otro tipo de tecnología que sea más limpia, por ejemplo, la energía solar. Hay un proyecto de la doctora Elena Burns de la Autónoma Metropolitana que ella hizo un análisis económico de la viabilidad de reconversión de la termoeléctrica de Huesca en una central de energía solar y que en términos económicos y ecológicos eso era más sustentable que el sacar adelante el proyecto a partir de la exportación, de la importación de gas natural y la quema de gas norteamericano, ¿no? Como uno de los principales recursos naturales para la generación de energía. Desafortunadamente, esto pues a veces, estas recomendaciones que desde la academia se pueden hacer, pues muchas veces son detenidos por intereses políticos, ¿no? Y económicos de diversa naturaleza que escapan a la buena o mala voluntad de los gobernantes o de los dueños de las empresas, ¿no? Pero yo creo que lo importante es ir sumando fuerzas, ir sumando estas voluntades e intereses y preocupaciones que hay tanto desde las familias, las escuelas, las universidades, los gobernantes, los directivos de empresas, para ir generando un frente común que nos permita tener una seguridad acerca de que las futuras generaciones puedan contar con un ambiente para poder sobrevivir, ¿no? Para poder sobrevivir. Pues sí, aquí el padre Abel ha trabajado muchísimo, incluso ahorita estamos trabajando con más de 570 niños, metiendo esta información de la importancia del cuidado, ¿no? Y sobre todo, pues del respeto, ¿no? Finalmente, si no respetas a tu entorno, pues no respetas nada. Claro, muchas gracias. Por nada. No sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta, algún comentario que les haya despertado esta plática. ¿No? Bueno, espero no haberlos dejado espantados con este diagnóstico. Al contrario, es para que diseñemos una estrategia de acción y que veamos que la magnitud del problema está de ese tamaño y por lo tanto la magnitud de la solución tiene que estar también de esa dimensión. No puede ser una estrategia
pues de cortas miras, ¿no? Es decir, muchas veces las estrategias ambientales o ambientalistas o ecológicas de los gobiernos es vamos a pintar los arbolitos de blanco y vamos a poner botes de basura en cada esquina. Pues sí es importante, pero eso no es suficiente, ¿no? El problema es mayor y se tienen que tomar acciones de esa envergadura para que podamos hacer una incidencia, ¿no? Y repito, el papel de las universidades, de las comunidades y de las empresas aquí es crucial. Yo me animaría a decir que está por encima del papel que tengan los gobernantes, ¿no? Que muchas veces pues no ven más allá de sus intereses inmediatos, ¿no? Que son cuotas de poder político. Pues si no tienen algo más que agregar, yo les agradezco como el interés, la apertura y espero que no sea la última vez que nos encontramos, al contrario, que sea la primera plática de muchos espacios de colaboración que tenemos. Digo, ahora todavía por propias condiciones de logística y quizá también de la propia pandemia, nos vemos a través de la pantalla, pero ya en un futuro quizá podamos coincidir y platicar personalmente. Claro. Pues Pues muchísimas doctor, gracias. yo te agradezco muchísimo a nombre de toda la empresa de Careta Rev y de los que estamos aquí escuchando. También decirles que lo que les dije al inicio, me parece que el padre Abel nos acaba de decir que algunas de las actividades de reforestación y de limpieza que se han reprogramado, ¿es correcto, Ciania? Sí, hola a todos. Ahorita las actividades que teníamos ya programadas por parte con el padre Abel y con Grupo Red se van a reprogramar, pero de todas maneras estamos súper atentos porque estamos muy entusiastas de participar en todas las actividades que implique apoyar a nuestro estado de Morelos. Okay. Sí, comentar que desde hace algunos años habíamos tenido la inquietud de poder aportar a través de brigadas de reforestación en el estado de Morelos. Sabemos que hacerlo por nuestra cuenta propia, pues podría ser, y como tú dices, ¿no? Hasta perjudicial, ¿no, doctor? Entonces queríamos sumarnos pues a alguien que ya lo sepa hacer y que tenga, además de la zona necesaria con las especies endémicas necesarias y bueno, pues todo lo que es herramienta, transporte, etcétera, ya lo pondría la empresa y espero que también les extiendo la invitación. Esperamos que antes de que empiece el verano, porque los que saben de reforestación, y doctor, usted sabrá más en este aspecto, pero dicen que es bueno hacer la planta de estos árboles antes de que empiecen las lluvias, para que ya con las lluvias se afiancen y puedan sobrevivir la mayor cantidad de ejemplares de los que se siembran. Oh, ok, así es. E incluso ahorita el grupo del Padre Abel con el movimiento, estamos organizando una dirección por parte de ingenieros para que nos den biobotánicos, para que nos digan cuáles son las mejores especies en esta región, ya sea de árboles para lugares secos, para barrancas sobre todo, y para calles, porque es importante también saber lo que yo les comentaba, qué tipo de árbol en cada parte de terreno, en cada ubicación. Entonces, el padre también se está documentando mucho por esta parte para poder dar algo mucho más certero y que bueno, el tiempo de sembrado es a partir de junio, me parece que es como del 23 al 30 de junio para que nos agarren todas las lluvias de aquí a septiembre y el árbol no se muera. Correcto. Entonces, el padre a ver si se está documentando, efectivamente se cambió hoy porque teníamos programada la limpieza de la laguna, pero hemos estado yendo y al parecer el ayuntamiento ha estado trabajando mucho por esta parte, entonces no hay suficiente basura. No consideramos que sea esta una actividad donde sí podamos recaudar lo más que se pueda en basura, gracias a Dios, qué bueno que lo están limpiando. Pero hay otras actividades, no sé si el padre les haya comentado, que probablemente organicemos un senderismo con su personal. El senderismo es llevarlos, lo que ya le había comentado, doctor, era llevarlos a la montaña, donde pues tenemos panorámica de lo que son nuestros, ¿cómo se llama? Los mantos acuíferos. Los llevaríamos a una parte de ese, es un senderismo. Entonces, estamos reprogramando todo esto para que la fecha no se pierda
pero sí podamos hacer otras actividades. Sí, excelente. lo que ha comentado el padre es que ahorita vamos a reagendar todas las actividades, pero estamos súper optimistas de participar y de también organizar nuestros equipos y con, como le comentaba el padre, con nuestras playeras y llevar todo el equipo y todo lo que se necesita para hacerlo de la manera correcta. Claro que sí, e incluso con esto animar a la comunidad y a otras empresas que se sumen a esta labor, ¿no? A esta yo siempre le he dicho, a esta campaña por perseverar, por seguir, ¿no? Claro. Pues les agradecemos mucho la ponencia, muy interesante y todos los datos que maneja, doctor. Y estamos a sus órdenes para la próxima vez. Si puede ser presencial, pues mucho mejor. Bueno. Les Muy bien, agradecemos a muchas todos gracias. por participar.